En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la integral indefinida. El símbolo tiene esta forma, es como una S alargada y se le puede llamar Esch, ¿no? Su creador es Leibniz. Y en este caso proviene de la palabra latina summa, ¿no? Por eso tiene la forma de una S alargada, ¿no? El cual se le dice Esch. La antiderivada de una función, el cual se menciona o se utiliza este símbolo, se puede representar con una función f mayúscula, en este caso, el cual se denomina la antiderivada de otra función, es decir, una función f de x minúscula. Como se presentan, por la presentación son diferentes. Entonces, a esta f mayúscula le llamaremos antiderivada y a esta f de x le llamaremos la función. En este caso es indefinida, se menciona así porque su intervalo o su valor de trabajo o su intervalo de trabajo no está definido o no está conocido, no es conocido. En resumen, si f de x mayúscula es la antiderivada de esta función f de x, pero ¿qué pasaría si yo a esta función que es la antiderivada le derivo? Entonces, por eso es que al derivar esta función f de x, que es la antiderivada, si a esta antiderivada yo le derivo, obtengo f de x. Entonces, f de x sería la derivada de esta antiderivada. Por ejemplo, esto ya hemos visto la clase anterior en el tema de derivada. Por ejemplo, si la antiderivada o f de x mayúscula es x a la 7, entonces, ¿cuál sería la derivada de esta antiderivada, ¿no? De esta función? Entonces, al derivar esta función, es decir, al derivar x a la 7 por las propiedades de las reglas básicas, tenemos que este 7, ¿no?, pasaría a multiplicar y este 7 disminuiría a 1, o sea, 7 menos 1 es 6. Entonces quiere decir que la derivada de esta antiderivada, tal como se menciona acá, es la función f de x, la función original. Entonces, la derivada de esta antiderivada es esto. Entonces, es por eso que f de x es la derivada de la antiderivada, ¿no?, de la función x. En este caso, podemos concluir diciendo que la derivada de f mayúscula x es 7x a la 6, que será igual a la función original, ¿no? A eso me refiero al decir que la función original f de x es la derivada de la antiderivada. O también podemos tener otra función, g de x, que es igual a esto. Y al derivar, no, en este caso g de x, que es toda esta expresión, también es una antiderivada. Y que al derivarlo, tal como se menciona acá, si yo tengo f de x más una constante puede ser cualquier número. En este caso este número que no le acompaña ninguna variable, sería la constante. Entonces, al derivar, por propiedad se conoce de que al derivar una suma se deriva cada uno de los términos. Entonces, la derivada de la función, aquí está, más la derivada de la constante. Y la derivada de la constante, como no tiene derivada, entonces es cero, se anula. Es por eso que solamente quedaría la derivada de la función. Y la derivada de la función está representado como la función original f de x. Entonces, al derivar esta función 3x a la 5 más 12, ¿no?, se deriva cada uno de los términos. Primero 3x a la 5, el 5 pasaría a multiplicar, sería 15, aquí está. Y este 5 disminuye 1, sería 4, aquí está. Y la derivada de la constante es 0, por las reglas básicas. Entonces quedaría así. Por lo tanto, la función original, que es la derivada de la antiderivada, es esto. Entonces tenemos acá esa función. Ahora tenemos como definición ya formal m de x es la antiderivada general de la función original, en este caso f de x, donde se cumple que m de x es f de x, la función antiderivada,
porque f de x es la antiderivada, más una constante. Es decir, la antiderivada general estaría diferenciándose de la antiderivada solamente por esa constante que le suma, ya que f de x es la antiderivada, pero m de x es la antiderivada general, que es la suma, en este caso, de la antiderivada más una constante. Esa constante puede ser cualquier número real e incluso puede ser negativo. Luego, tenemos que la antiderivada general se estaría relacionando a la función f de x, ¿no? Donde se menciona que la antiderivada es la operación inversa, en este caso, de la derivada. O sea, la antiderivada m de x, que es igual a la antiderivada general m de x, es igual a la antiderivada más una constante. Pero esta antiderivada, ya sea esto o esto, es una operación inversa a la derivada. Se conoce de esa manera también. Y se expresa de esta forma. La antiderivada general es igual a la derivada, a la antiderivada más la constante. Pero ¿cómo se obtiene esto? A partir de la integral de la función original. Entonces, si yo integro la función original con respecto a x, porque la función debe contener variable x, ya que se está integrando con respecto a x, entonces el resultado de la integral de esta función original me debe dar como solución la antiderivada, más una constante que resultaría la antiderivada general, en este caso. Como para recordar, ¿no?, las reglas básicas de la derivación, de la derivada. Por ejemplo, si esta es la función f de x, que es la antiderivada, esta sería la función antiderivada, y al derivarlo, entonces sería, como es una suma, la derivada de cada uno. Entonces, por propiedad sería 8x a la 7, ¿no?, el exponente disminuye 1, y acá 6x a la 5, el exponente disminuye 1. Entonces se conoce que la derivada de la función, es decir, la derivada de esta función, que es la antiderivada, es lo mismo decir la función original. O sea, la función original es la derivada de la antiderivada, como puede ver acá. Si la función o antiderivada es 3x a la 21 y le voy a derivar a esta antiderivada, sería 3 por 21, aquí está, y ese exponente disminuye 1. Entonces, como la función original es la derivada de la antiderivada, entonces es el mismo. Lo mismo sucede acá, el exponente pasa a multiplicar, sería menos 12, y este menos 12 disminuye 1, o sea, menos 12 menos 1 sería menos 13. Y la función original es la derivada de la antiderivada. Lo mismo sucede acá, negativo 4 por 5, porque el exponente pasa a multiplicar, sería negativo 20, y el exponente disminuye 1. Entonces, la función original es la derivada de la antiderivada. Lo mismo sucede acá, negativo 9 multiplica con negativo 2, sería positivo 18, pero este menos 9 disminuye 1, es decir, menos 9 menos 1 sería menos 10. Entonces la función original es la derivada de la antiderivada. Acá hay una resta, una diferencia, por lo tanto se va a derivar cada uno de ellos. Entonces el exponente multiplicaría con el 6, aquí está, negativo 42. Pero el negativo 7 disminuye 1, sería menos 7 menos 1, menos 8. Y la derivada de una constante, ¿no?, se anula, no existe, por lo tanto es 0. Y la función original es la derivada de la antiderivada. Si el exponente es una fracción, igual pasaría a multiplicar, sería 4 tercios, pero este 4 tercios disminuye 1, entonces 4 tercios menos 1. Puedo utilizar el MCM si desea, pero 4 tercios menos 1 resulta ser 1 tercio. Igual, la función original es la derivada de la antiderivada. Lo mismo sucede acá. Este negativo 8 quintos multiplica con 10, sería más por menos menos, sería 80 entre 5, porque 8 quintos por 10 sería 80 entre 5. Aquí está, entonces acá hay que corregir. Acá hay un pequeñísimo error, hay que corregir acá. Listo, entonces
Negativo 8 quintos por 10 sería negativo 8 quintos por 10 sería negativo 80 entre 5 sería negativo 16. Entonces, y el exponente negativo 8 quintos resta 1. Negativo 8 quintos menos 1 sería en este caso negativo 13 quintos. Y como la función original es igual a la derivada de la función de la antiderivada, nos tenemos acá. Si acá es una fracción, esta fracción exponente multiplicaría con 5 tercios y al multiplicarlo quedaría 3 medios. ¿No? Multiplicar y simplificar, ¿no? Porque 9 multiplicaría con 5 y 10 por 3, entonces sería 45 tercios. 45 sobre 30. Entonces al simplificar quedaría en este caso 3 medios. Y este 9 décimos restaría con 1. Entonces 9 décimos menos 1 quedaría negativo 1 décimo. Y como la función original es la derivada de la antiderivada, aquí está, es lo mismo. Con respecto a la interpretación geométrica, la idea es identificar que dos funciones, por ejemplo, dos funciones, una f y otra g, que en este caso se podrían derivar, donde f y g son llamadas antiderivadas. Entonces, al derivar la función f y la función g, ¿no? Al derivar las antiderivadas, obtengo la función original. Es decir, la derivada de estas dos funciones resultan ser iguales, lo mismo, y esto representaría la función original, donde al diferenciar o al derivar la antiderivada obtengo la función original, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos también de la recta tangente y de la pendiente, donde la pendiente, recuerde, es la derivada de una función, en este caso la derivada de la antiderivada, es la pendiente. La pendiente o la derivada son sinónimos. Por ejemplo, si tenemos estas dos funciones, ¿no? Que son aparentemente diferentes, solo que la diferencia en este caso es más 5, pero el resto se parece, ¿no? Pero son diferentes por este 5, por lo tanto son dos funciones diferentes. En el primer caso nos pide hallar el valor de y para f de x y para g de x, cuando x es negativo 0.5. Entonces reemplazo en x de f de x, de la antiderivada de f de x, reemplazo el negativo 0.5, ¿no? Ahí está. Y al resolver obtengo que el valor de la antiderivada, o sea, de f de x, es este. Entonces crearía este punto. Lo mismo sucede en la función g. Como x es negativo 0.5, se reemplaza en x 0.5 y al resolver obtengo este valor. En este caso, el otro punto sería esto, ¿no? En la segunda pregunta nos pide determinar la pendiente de f y de g de las antiderivadas, es decir, la derivada de estas antiderivadas en x igual negativo 0.5. Entonces, al derivar esta función por las reglas básicas, tenemos esto. Y al reemplazar negativo 0.5, obtenemos que la derivada, en este caso, de esta antiderivada de f es 0.25. Y al derivar g de x, en este caso, tenemos la función g de x, que al derivarlo, obtenemos esto. Y como x es negativo 0.5, al resolverlo, tenemos que la derivada también es 0.25. Como pueden notar, la derivada de f de x y la derivada de g de x es lo mismo, tal como se define en la parte teórica, que está por acá, está acá, ¿no? En esta parte. Entonces se demuestra o se comprueba ese escrito. En la tercera pregunta nos pide determinar la ecuación de la recta tangente o de la derivada de f de x y de g de x. En este caso, esta es la fórmula de la recta tangente para hallar la recta tangente, pero por eso necesitábamos del punto x, y, o x, f de x, ¿no? Se reemplaza y1, sería este, la derivada de f de x, de la antiderivada, que es 0.25, y el valor de x es negativo 0.5. Al resolver y agrupar, obtenemos que la recta tangente, la primera recta tangente relacionada a f,
a la antiderivada f de x es esto. Y sucede lo mismo con g de x. Su punto es este, y al reemplazarlo en la fórmula de la recta tangente, obtenemos que la segunda recta tangente con respecto a g de x, tangente a la función g de x, la antiderivada g de x es esto. Ahora, el ángulo. Como la derivada es el mismo para f y para g, la tangente del ángulo es 0.25, por lo tanto el ángulo es la arco tangente de 0.25 con respecto al eje x. Entonces el ángulo sería de 14.04 grados aproximadamente. Entonces, finalmente, todavía no, la recta normal, nos pide calcular la recta normal para f y para g. La recta normal es parecido al cálculo de la tangente, la recta tangente, solo que la derivada se invierte y es negativo. Se reemplazan los datos para x y para y. Se resuelve, ¿no? Este que está dividiendo pasaría a multiplicar de esta forma. Y al resolver y agrupar tenemos la recta tangente, la recta normal 1 con respecto a la antiderivada f, es esto, la ecuación. Y con respecto a g de x, ¿no? La misma fórmula, pero con respecto a g de x, el valor de y es este, el valor de x es este. Como 0.25 divide, puede pasar a multiplicar acá. Y al resolver tenemos que la recta normal con respecto a g de x sería esto, ¿no? La ecuación de la recta normal. Entonces, finalmente tenemos la gráfica de la función antiderivada f, g y la función original f de x, en este caso. Por lo tanto, tendríamos acá la función, en este caso, este de color rojo, es la función g, su recta tangente, aquí está, su recta normal, este es su recta normal y su ecuación, la función o la antiderivada f de x, aquí está, su recta tangente, aquí está su recta tangente, y su recta normal, la recta normal, aquí está, aquí está. Entonces, como puede notar, y según la teoría, que usted lo va a leer más detenidamente, podríamos concluir, como dice ahí, tenemos como conclusión de que las dos antiderivadas, g de x y f de x, concluyen diciendo que son funciones paralelas, debido a que esta recta tangente de g de x y esta recta tangente de f de x son paralelas. Lo mismo sucede con su recta normal. La recta normal de g de x con la recta normal de f de x también son paralelas, como lo puede ver, lo puede notar y se ha comprobado.